Señor. Vamos con nuestras Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8. Le doy la bienvenida a los que nos ven por internet y vamos a ubicarnos, por favor. Romanos capítulo 8. Bueno, si tienen sus Biblias ahí, por favor acompáñenme en Romanos capítulo 8. Eh, ¿Cómo, Carlos? Los veo a todos como con mucho frío. ¿Quieren que apaguemos el aire o qué? Ay, sí, no, eso es ponerlos bueno, entonces no lo apaguemos, pero o apaguemos uno de los dos. Apaguemos ese. Entonces los que no quieran aire se pueden hacer acá y los que quieran aire se hacen de la línea para allá. Esa es una buena forma de, de ser. Hágale Martica por acá que acá no le va a dar tanto aire. Esa también es una buena forma, ¿sí o no? Por lo que veo, entonces todos querían era aire. Bueno, Gabriel sigue ahí, quedó cómodo, perfecto. Romanos capítulo 8, por favor. Vamos a ver esta mañana Romanos 8. El título de este estudio es Viviendo en el Espíritu. Ok, Viviendo en el Espíritu, Romanos capítulo 8. Vamos a leer de los versos 1 al 11 la primera sección, pero realmente vamos a estar viendo, creo que hasta el verso 6 por el tiempo. Entonces, si me acompañan, por favor, vamos a leerlo. Romanos 8, del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Señor, queremos agradecerte en esta mañana y queremos pedirte, Dios, anhelamos realmente vivir en el Espíritu porque hay una sentencia, hay una condenación para aquellos que viven en la carne. Tu palabra es clara y dice que no pueden agradar a Dios porque la carne no se sujeta a tus designios, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, pero sobre todo queremos entender primero qué significa vivir en el Espíritu, porque a veces tenemos conceptos equivocados de lo que esto en realidad significa, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder verte, para poder escucharte y para poder saber lo que tienes para nosotros en esta mañana.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, y quiero hacer un recorderis de lo que vimos la semana pasada, terminamos el capítulo 7 y Pablo ha hablado de que realmente es imposible vivir una vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo, que aquel que vive su vida cristiana basado en sus fuerzas, basado en su recurso, basado en lo que él puede hacer por Dios, pues va a ser una persona que va a terminar fracasada espiritualmente. Pablo describe en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y saben, recuerdan lo que Pablo decía, que eso que él no quiere hacer es lo que hace, pero lo que no quiere hacer y aborrece, eso es lo que termina haciendo. Y él tiene esa dualidad allí, está luchando, y es la lucha que todos nosotros tenemos hasta que morimos, ¿no? Porque esta carne, esa fuerza interior que quiere dominar nuestro espíritu, que quiere llevarnos a cosas que realmente no agradan a Dios, a veces se levanta contra nuestro espíritu, a veces no, siempre, generalmente se levanta contra nuestro espíritu y quiere vencernos. Entonces, la única forma de poder vencerlo es alimentando a nuestro espíritu. Y vamos a ver ahora cuáles son las características de un creyente en Cristo y vivir en el espíritu. Y hay tres palabras que yo quiero que usted tenga en cuenta. La primera está en el verso 1, y note que lo que dice aquí, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces note que andar en el Espíritu, o un creyente realmente en victoria, es aquel que anda en el Espíritu. Número 2, el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea que una persona que vive realmente una vida victoriosa en el Señor es una persona que piensa en las cosas del Espíritu también. Y el verso que quiero que veamos, el verso 6, es porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, tres cosas que nos van a dar victoria, tres cosas que nos van a permitir vencer esta fuerza interior que está en nosotros, que se llama carne, viejo hombre, vieja naturaleza. Y una es andar en el Espíritu, otra es pensar en las cosas del Espíritu, y la otra es ocuparnos en las cosas del Espíritu. Tres cosas necesitamos hacer. Entonces, quiero que vean este examen o esta autoanálisis que un hombre hizo para que nos diéramos cuenta si en realidad usted y yo andamos en la carne o en el Espíritu. Porque cuando hablamos de andar en la carne y el Espíritu, déjenme decirle también que a veces pensamos que es algo místico, pero realmente andar en el Espíritu es algo vivencial y práctico, más que místico, y ahorita vamos a estarlo viendo. Entonces, el examen que este hombre hizo para saber si una persona está viviendo en las obras de la carne o en el Espíritu son las siguientes, y quiero que usted las conteste para sí. Primero, si se encuentra una billetera con 500,000 pesos, ¿la devolvería el dueño si nadie sabe que usted lo encontró? Es una buena pregunta. Segunda, si pudiera avanzar de forma ilegal, ¿lo haría si nadie lo supiera nunca? Número 3, si al chofer del bus se le olvida cobrarle el pasaje, ¿lo pagaría voluntariamente? Cuarto, si no hubiera cerraduras en las casas, tiendas o bancos, ¿tomaría algo si nadie lo supiera? 5, si su socio en el negocio muere, ¿le pagaría a los familiares la cantidad justa si no tuviera la obligación de hacerlo? Si fuera un empleador, ¿se emplearía a sí mismo por su salario? 7, si fuera un empleador, ¿le gustaría trabajar para sí mismo? 8, si fuera un padre, ¿le gustaría ser hijo de un padre como usted? Interesante, ¿no? La 9, si tuviera la opción, ¿le gustaría vivir en una comunidad con gente como usted? Y esta 10 sí la saca del estadio. Si tiene que vivir con alguien exactamente igual que usted por el resto de su vida, ¿sería para usted un privilegio? Piensen en esto. Si usted tuviera que vivir con alguien exactamente como usted es para el resto de su vida, ¿sería para usted un privilegio o sería algo terrible? Y eso le podría dar un diagnóstico, un prediagnóstico de si usted realmente anda en la carne o anda en el Espíritu, porque muchos de nosotros dicen que ni yo mismo me soporto. O sea, mi esposa no me soporta, pero es que ni yo mismo me soporto. O sea que esa pregunta diría, no, para mí no sería un privilegio vivir con alguien idéntico a mí,
porque sería algo terrible. Es triste ver cómo las personas han creído en Cristo, pero su vida no lo refleja. Y eso es porque están viviendo bajo los deseos de la carne y no en sujeción al Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas más trágicas, una de las cosas más terribles que le ha podido pasar a la iglesia cristiana es ver que hoy todo el mundo se dice ser cristiano, pero no hay fruto de ese cristianismo. Y eso es lo que hace que muchos no quieran creer en el Señor, porque no hay una evidencia, no hay un fruto en esas personas que dicen creer en Cristo Jesús. ¿Precisamente por qué? Porque andan en la carne. A veces se preguntan muchos creyentes por qué mi vida es un fracaso, y es precisamente por esta razón, porque no viven un cristianismo con el Señor, con el Espíritu Santo, sino en sus propias fuerzas. Muchos piensan que el vivir en el Espíritu significa levitar o andar 10 centímetros por encima del piso, ¿sí? Otros piensan que realmente el vivir en el Espíritu es tener dones espirituales. Ambas cosas son un error. Hay gente que piensa que solo le falta verle la aureola, pues, y ese es un espiritual. Y eso no es realmente lo que significa ser una persona espiritual. Otros, en su caso, piensan que tener dones espirituales los hace espirituales. Pero ambas premisas son equivocadas, porque encontramos, por ejemplo, una iglesia como la iglesia de los Corintios, ¿sí? Pablo le escribe a esta iglesia que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 1, pero era una iglesia que la característica de ellos, la marca distintiva de la iglesia de Corinto era que era una iglesia carnal. Y quiero que lo veamos un momento. 1 Corintios capítulo 3, por favor. 1 Corintios capítulo 3. Si estás ahí, acompáñeme a leerlo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando dice y andar como hombres no significa que entonces debemos de andar como ángeles. Lo que está diciendo ahí es que están andando bajo el diseño o bajo el pensamiento de los hombres y no bajo el pensamiento de Dios. ¿Cómo vive el hombre del mundo en nuestros días? El que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Es de alguna manera. Entonces lo que Pablo está diciendo, habían celos, habían contiendas, disensiones y tenían dones espirituales. Tenían todos los dones espirituales, pero eran carnales. Entonces, ¿por qué ellos no estaban caminando en el Espíritu? Por algo muy importante que necesitamos entender. Solo se puede vivir en el Espíritu teniendo una relación fresca, íntima y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la guía del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces necesitamos es una relación con el Señor, no una religión. Muchos creyentes están viviendo es una religión y eso es lo que los hace ver, eso es lo que los hace vivir una vida en derrota, una vida en miseria espiritual. Entonces, ni caminar 10 centímetros por encima del piso, ni tener dones, me garantiza que soy espiritual. Otros llaman ser espiritual a lo siguiente, otros llaman ser espiritual a la nueva espiritualidad o que es comúnmente conocida como la nueva era, ¿sí? Otros llaman ser espiritual a la meditación trascendental, a la oración contemplativa, entre otros, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son prácticas espirituales, pero no provienen de Dios. ¿Sí? Sí son espirituales, pero no necesariamente son espirituales que vengan de Dios. Y esto nos lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 4, verso 1. Acompáñenme ahí y lo leemos, porque mucha gente le llama a esto ser espiritual, nueva era, meditación trascendental y todo ese tipo de cosas, yoga, el feng shui, bueno, tantas cosas, tantas prácticas que existen. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu. O sea que nos dice que sí, hay gente que viene
a enseñarnos cosas espirituales y vienen con un espíritu que no proviene de Dios. Dice, si no, probad los espíritus si son de Dios. Pregunta, aquí es muy importante, ¿cómo yo puedo probar que alguien viene con el espíritu de Dios a enseñar algo? ¿O cómo yo puedo probar que alguien viene con el espíritu de Satanás a traer una falsa enseñanza? Miren lo que dice ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces la clave de definir entre una falsa enseñanza, una herejía, al verdadero evangelio, tiene que ver con una persona. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. ¿Qué se cree de Jesucristo? ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo? Nosotros creemos que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nosotros creemos que Jesucristo es el pan de vida. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es la luz del mundo. Todo eso está en el Evangelio de Juan. Nosotros creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida. Juan capítulo 11. Nosotros creemos que Jesucristo es el buen pastor. Juan capítulo 10. Nosotros creemos que Jesús es la luz. Juan capítulo 8. Nosotros creemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. ¿Sí? Creemos estas bondades de Dios y aquí dice, ¿cómo usted prueba? Es como cuando a alguien le enseñan realmente, a un banquero le enseñan a detectar cuáles son los billetes falsos. Siempre cuando se enseña cuáles son los billetes falsos o al banquero siempre se le enseña las características del billete verdadero. ¿Sí? Él se entrena no aprendiendo cuáles son las características del billete falso. ¿Por qué? Porque las falsas o la gente que quiere engañar todo el tiempo está inventando nuevas formas de engañar. Entonces yo me especifico en una, pues me va a salir con otra. ¿Sí? Ustedes saben que el billete trae la cintica, trae el sellito, trae los vistos, pero entonces si yo me entreno en todas las características del billete verdadero, cuando me traen uno falso, simplemente con verlo, yo digo es falso. ¿Sí? Es maravilloso cuando alguien llega y dice, hey, mira este billete, falso. Pero tócalo, ¿no? O sea, no necesito tocarlo, es un caramelo, ¿no lo ves? No, yo lo veo buenísimo. No conoce un billete verdadero. Y así pasa con el evangelio. Hay muchos evangelios, pero que no provienen de Dios. Y anuncian cualquier cantidad de cosas y no son del Espíritu. Entonces, aquí está diciéndonos el apóstol Juan, en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿Eres espiritual? Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo identificar a alguien que anda en el espíritu? Entonces, ya decimos que no es andar 10 centímetros por encima del piso, ya decimos que no es simplemente tener dones espirituales, porque hay gente que tiene dones de Dios espirituales, pero los están ejerciendo para su propia conveniencia, están manipulándolos para tener su propio beneficio. Entonces, ¿cuál es en verdad el significado de vivir en el Espíritu? Es tener una relación personal con Jesucristo, con su palabra. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vivir en el Espíritu realmente es ser guiados por el Espíritu Santo. Y para yo ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que debe pasar en mi vida es que debo de tener el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Saben ustedes que no todas las personas que viven en el planeta Tierra tienen el Espíritu Santo en su vida? Y eso significa que no han nacido de nuevo, y eso significa una cantidad de cosas. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos? Bueno, la Biblia dice que el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, Jesucristo lo dijo en Juan 7, 37 al 39, Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habría de recibir todos aquellos que creyesen en Él. Porque aún Él no había sido glorificado y por eso el Espíritu Santo no había venido sobre los creyentes. Era una promesa que el Espíritu Santo iba a venir a los creyentes en Cristo Jesús. Entonces empezamos a entender, ¿quién anda en el Espíritu? Aquel que tiene, la primera condición es que haber nacido de nuevo. La primera condición es que haya recibido el Espíritu Santo.
Pero no solamente esto, sino que hay unas características también. Miren lo que dice Hechos 5:32, escuchen, pueden tomar nota, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le ha sido entregado el Espíritu Santo? A los que obedecen a Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, nos ha entregado el Espíritu Santo. Entonces, algunos estudiosos han descrito el capítulo 8. El capítulo 8 de Romanos dicen lo siguiente: si la Biblia pudiera describirse como un anillo, o el libro de Romanos pudiera describirse como un anillo también, este capítulo sería el diamante de ese anillo. Porque aquí es donde está, queridos hermanos, amigos que me escuchan esta mañana, en este capítulo es donde está la llave, por así decirlo. Usted puede encontrar la llave esta mañana y decir, ¿por qué es que mi vida es un fracaso? ¿Por qué ha sido que mi vida realmente trato de hacer algo? Y noten la palabra que estoy diciendo, trato de hacerlo. El capítulo 7 de Romanos dice cuando el hombre trata de hacerlo en sus propias fuerzas. Y lo que el Señor quiere es que usted deje de tratar de hacerlo y se rinda a Él. Cuando usted lo trata de hacer, usted va a terminar diciendo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, 23. Acompáñenme a leerlo. Cuando usted trata de hacerlo en sus fuerzas, Romanos 7, 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Tengo una ley en mis miembros, lo que tocaba, lo que oía, lo que veía. Esa era una ley, había una constante en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora mi mente está teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, pero hay una lucha en nuestra mente. Y dice allí, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entendíamos la semana pasada de qué se trataba, ¿no? Algunos reyes perversos, cuando querían condenar a alguien a la muerte, lo que hacían era ponerle a ese reo, le ponían un muerto a sus espaldas, espalda con espalda, le amarraban las manos y los pies y lo dejaban que ese hombre tenía que ir, y empezaba el cuerpo del hombre muerto a podrirse y empezaba imagínense, a infectar el cuerpo de ese hombre vivo hasta que ese hombre moría. Y por eso lo que Pablo está diciendo es algo que ellos entendían. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Miren, la vieja naturaleza, el viejo hombre que nos acompañó hasta la edad, hasta el momento en que recibimos a Cristo. A mí me acompañó hasta los 18 años sin ser consciente de él. Ahora ya soy consciente de él. No sé si me hago entender. 18 años caminé con ese viejo hombre, con el de los deseos de mi carne. Pero a la edad de 18 años creí en Cristo y empecé a caminar esta vida en el Señor. Y en esta vida en el Señor tenemos luchas, dificultades, nos caemos, pero hay que levantarnos. Pero solamente podremos vencer, solamente podremos hacernos cada día más fuertes si alimentamos el Espíritu Santo que está en nosotros, si nos alimentamos, nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo dice allí, el creyente, acompáñenme a Romanos capítulo 8, el creyente anda conforme al Espíritu. En el verso 1 al 4 es lo que nos dice, vamos a leerlo nuevamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, recuerden que él viene, los que han venido estudiando Romanos, él viene mostrando cómo la ley es incapaz de darnos libertad del pecado, como la voluntad, que aunque tenemos voluntad, y ustedes saben que la voluntad es muy buena en el hombre, la voluntad ha llevado a hombres a romper nuevas marcas, hombres que pueden en su voluntad levantarse durante 1, 2 años y tienen una competencia al año que viene, pueden levantarse todos los días a las 3 de la mañana para ejercitarse, para romper esa nueva marca, para ganar una medalla, para ganar una corona, ¿sí? Pero esa misma voluntad que siendo tan fuerte y puede llevar al hombre a un estado tan tremendo, es impotente frente al pecado.
¿sí? No podemos vencer el pecado en nuestras fuerzas. Y aquí dice el apóstol Pablo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Noten que 2 veces en el verso 1 y en el verso 4 nos está diciendo, el que es espiritual no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿cómo estás andando? ¿Conforme a tu carne o conforme al Espíritu? Una forma de usted saberlo, así un examencito sencillito es, ¿sería usted capaz de hacer lo que hace en la oscuridad, hacerlo a plena luz del día? ¿Sí? ¿Sería usted capaz de hacer lo que hace cuando nadie lo ve? Un ejemplo sencillo, cuando está viendo televisión y está haciendo zapping en el televisor, ¿sí? Y quizá viene algo que no es agradable, no honra a Dios, que usted esté viendo y usted simplemente se detiene ahí a verlo porque está solo en su casa y no hay nadie más que lo esté viendo. Eso podría mostrarle a usted cuán práctico es andar en la carne y cuán práctico usted puede ver que es andar en el Espíritu. Cuando usted está solo en su cuarto, sabe que nadie más está y está haciendo zapping y wow, se encuentra ahí con un canal permitido dentro de lo que usted tiene, una película o algo con imágenes pornográficas y todo el tema, y usted simplemente se detiene allí. Y se detuvo porque sabe que su esposa no va a entrar en ese momento, se detuvo porque sabe que sus niños no van a entrar en ese momento. O sea que eso está mostrando que usted no es capaz, que eso que usted no es capaz de hacer a la luz pública, donde está su esposa, donde están sus hijos, está mostrando que usted no está andando en el Espíritu, en la carne está andando. Y hay algo que lo está atrayendo a esto. Entonces, antes de conocer a Jesús, ¿cómo vivíamos todos nosotros? Andábamos en la carne. Y la Biblia explica y nos expresa cuáles son esas obras de la carne. Acompáñenme a Gálatas 5, 19. Y algunos de ustedes se van a ver descritos. Espero que todos los que estamos aquí nos veamos descritos aquí. Yo me voy a encontrar una descripción mía aquí. Espero que usted pueda encontrar esta descripción, pero el reto que quiero hacerle es, ojalá que esta descripción sea su pasado. Si es su presente, déjeme decirle que usted está andando en su carne. Miren lo que nos dice. Y manifiestas, Gálatas 5:19. La carne se manifiesta. O sea, la carne se hace notable, se nota. Claro, en unos más que en otros, pero en últimas se nota, se manifiesta. Dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne. Tristemente algunas personas con una mala interpretación de la palabra le han llamado a la lista que Pablo dice aquí, espíritus. Espíritu de borracho, huye. Espíritu de alcoholismo, huye. Espíritu de laxivia, huye. Aquí no dice que es espíritu, ¿sabe qué dice? Es una obra de su carne, es algo que usted tomó la decisión de ir a hacer. Miren lo que dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, ¿qué significa adulterio? Adulterio es cuando yo soy infiel a mi esposa, cuando soy infiel al pacto matrimonial. Fornicación, ¿qué significa fornicación? Significa todo desorden sexual antes y después del matrimonio, o sea, en cualquier estado de mi vida, ya sea casado o soltero, eso significa fornicación. Viene del griego porneia, donde viene la palabra pornografía. Otra palabra, inmundicia. Inmundicia habla de impureza sexual. Quizá usted ya en estas tres, ya usted se encontró cómo vivía anteriormente, pero si en esas tres usted vive así, es pobre de usted, miserable de usted. Laxivia significa libertinaje sexual. Idolatría es mucho más que adorar imágenes. Idolatría es todo lo que quita su primer lugar, el primer lugar de su corazón, el primer lugar de su corazón que debe ser Dios. Eso es idolatría. Puede ser su esposa, puede ser su esposo, sus hijos pueden ser su idolatría, su carro, su casa, su trabajo, lo que tiene en el banco puede ser su idolatría, su conocimiento, ser tan letrado,
haber estudiado tanto y tener el PhD, tener tantos estudios, puede convertirse para usted en su idolatría. No estoy diciendo que estudiar sea malo, ¿sí? Hechicerías, magia, consultar cartas, adivinación, riegos, todo este tipo de cosas que vivimos anteriormente. Enemistades, es una persona hostil. Si usted es una persona hostil, miren que usted no está andando conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, ¿sí? Pleitos, aquí ya va bajando, porque es que algunos cuando empezamos la primera lista, y ya, no, 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 pero si usted es una persona que está buscando pelea todo el tiempo, pendenciera, usted aquí puede estar diciendo, Señor, ¿qué pasa con mi vida? ¿Estoy andando conforme a las obras de la carne o estoy andando conforme al Espíritu? Pendenciero, celos, la palabra celos significa malicia, envidia. Iras, hablaba del furor, una persona que se enciende con facilidad. Contiendas, una persona intrigosa, contenciosa. Disensiones, una persona que está para dividir. ¿Saben que una de las formas de ser guiados por el Espíritu, saben qué nos puso el Señor? Dios nos regaló un ministerio. Usted estaba separado de Dios. Y cuando el Hijo nos reconcilió con el Padre, nos dio el mismo ministerio. ¿Y saben cuál es? Reconciliar al mundo con Dios. Tenemos un verdadero cristiano, un hombre que anda en el Espíritu, es un hombre conciliador. Es un hombre, como dice Mateo capítulo 5, 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alguien que es pacificador es considerado hijo de Dios. Alguien que es que está echándole leña al fuego y haciendo que la gente pelee y divisiones, esa persona es una persona que es hostil, es pendenciera y está andando en su carne. Envidias, ya les di, envidias, miren, disensiones, división, herejías, en todo lo que atenta contra la sana doctrina, la sana enseñanza. Envidias, ¿saben qué significa la palabra envidias? Miren lo que significa. En el griego significa mala voluntad, envidia, y también significa ojeriza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la envidia viene mucho con lo que ves, y es como que te hace tanto daño ver que tu hermano prospere, te hace tanto daño ver, y eso te crea una cantidad de cosas, pero inicia por los ojos. Homicidios, borracheras, ¿se dan cuenta que las borracheras no es un espíritu de borracho, sino una obra de la carne? Orgías, que es desenfreno, como dejando suelto algo, habla también de la glotonería y cosas semejantes a estas. Si usted no se encontró en esa lista de pecados en su vida pasada, usted sí se puede encontrar en cosas semejantes a esas. Es por decir los pecados capitales, por así decirlo, y de ahí se desprenden unas ramitas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Notan lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 8:1? Dice que, pero ahora que estamos en Cristo ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero si una persona no está en Cristo, entonces esa persona está en crisis y está en un problema muy serio. Porque aquí nos dice en Gálatas 5:19 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El problema es la práctica. Porque desde el momento que yo me convertí al Señor, desde el momento que entregué mi vida al Señor, he pecado, he fallado. Pero lo que no debería ocurrir es la práctica, ¿sí? El hábito continuo. Recuerden que práctica habla de ejercitar, es como si tú estuvieras ejercitando el músculo hacia el pecado. Es una práctica continua. Entonces es muy diferente, no hay condenación. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice Gálatas. Entonces no basta con decir que soy cristiano o no basta con decir que estoy en Cristo. Es necesario reflejarlo en mi diario vivir. Puede ser que tú digas, eres cristiano. Hoy me sorprende que hasta la bruja de la esquina, no estoy diciendo que aquí en la esquina haya una bruja, y no, hasta la bruja de cualquier lado, pues en cualquier lugar, dice ser cristiana. ¿Sí? Entonces, la práctica, y eso está, Primera de Juan capítulo 3, versos 8 y 9. Acompáñenme a leer Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9.
Primera de Juan, capítulo 3, versos 8 y 9. Noten tan fuerte ese pasaje. Y dice aquí, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que anda en la carne, ya vimos cuáles son las obras de la carne, pues está en últimas practicando su hábito de pecado. O sea, no basta con decir Señor, Señor, porque muchas veces podemos decir Señor, Señor, y la Biblia dice que Jesús en una ocasión dijo, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre, y dice al final, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces imagínense lo delicado que es andar conforme a la carne, y por eso es necesario andar en el Espíritu, y dice aquí, el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde? En nosotros. El Hijo de Dios apareció para esto. Desde que yo conocí al Señor, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, empezó a deshacer todas esas obras de tinieblas que habían en mí. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, se necesita un nuevo nacimiento. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Siempre hablo de la práctica y coloco el ejemplo del arquero. El arquero, por más excelente que sea, el guardametas, por más arquero profesional que sea de la vida, así tenga la valla menos vencida, alguna vez le han entrado como mínimo un gol. Pero ¿qué ha pasado? Él se ha entrenado su vida, se revuelca. Ustedes saben, uno de los entrenamientos más fuertes, si es duro entrenar a los futbolistas, el arquero le toca más tenaz. No sé si han visto en el entrenamiento un arquero, le tira el balón y tiene que tirarse, volverse a parar, y tira el balón y vuelve y se tira. Pero su entrenamiento es detener balones, pero aún así le entran balones. Entonces, por muy buenos creyentes que seamos, fallamos. Pero la pregunta es, la práctica del arquero es, háganme un tiro, y apenas le hacen un tiro, hace, ¡yuhu! Otro tiro. No hace eso, él se tira, hace lo que sea por alcanzar el balón. Entonces tú tienes que mirar tu vida, ¿cuál es tu práctica continua? ¿Tu práctica continua es avanzar hacia el Señor, o realmente tu práctica continua es buscar eso que no agrada a Dios? Entonces ahí podrías encontrar y te darías cuenta de una verdad muy fuerte. Quizá no has nacido de nuevo, quizá, y si no has nacido de nuevo, eres hijo del diablo. Solo hay dos opciones en la Biblia, hijo de Dios, hijo del diablo. Dos lugares donde vamos a pasar la eternidad, con Dios o con el diablo. ¿Cuál es su lugar? Es tremendo, pero es la palabra del Señor. Dice aquí en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, si usted está practicando el pecado, noten que la palabra que se repite es práctica, práctica. Si la práctica continua suya en este momento, estando en Cristo, es el pecado, significa que usted no está viviendo una relación con Cristo, sino una religión. Y por eso su vida es una vida de fracaso. Alguien lo ponía de esta manera, o el pastor que nos va a visitar la próxima semana, coloca un ejemplo muy chévere para que lo entendemos entre la práctica, el propósito. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para buenas cosas. Dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos y para que el hombre sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios. Y el ejemplo que pone el pastor Javier Riz es el siguiente. Él dice, es como un lápiz. Cuando usted compra un lápiz, el lápiz viene incluido dentro del lápiz con una pintica así de borrador. ¿Es verdad o no? Pero el lápiz fue diseñado, el lápiz fue creado, el lápiz tiene el propósito, es para que usted pueda escribir. El lápiz no se diseñó para que usted se la pase borrando. ¿Es claro o no? Ese borrador, para decirlo en nuestras vidas, el Hijo de Dios se la pasó para escribir nuevas cosas en el Señor. El borrador se convierte en la gracia de Dios, que afortunadamente la gracia de Dios no es como el borrador del lápiz, que es limitada, escasa, pobre y se acaba. La gracia de Dios, lo hemos estado viendo en Romanos capítulo 6, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es lo lindo de la gracia del Señor. Entonces, pero el lápiz fue creado para escribir, no para borrar. El creyente no fue creado para pecar, el creyente fue creado para buenas obras en Cristo Jesús y que la gloria sea para Dios. Ese es el propósito. La pregunta es, ¿cuál es tu práctica continua? La gente puede ver más
el pecado que hay en ti o pueden ver más el nuevo hombre que hay en ti. Entonces podrías saber si andas en el Espíritu o andas conforme a la carne. ¿Cómo sé que estoy andando conforme al Espíritu? Cuando obedezco la voz del Espíritu, la cual nos habla constantemente y nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, por tiempo no puedo detener a que lo abran allí, pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Por qué? Él nos guiará a toda verdad porque esta voz me dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cree en Jesús. El Espíritu de Dios es el que me guía a la verdad de Dios. También me dice, lee la Biblia. ¿Saben quién? Cuando viene ese deseo de leer la Biblia, no es un deseo de mi carne, es un deseo del Espíritu de Dios, que me anime y me dice, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Sí? Levántate a orar. Algunos de ustedes han sentido que ustedes son buenos dormilones o duermen riquito y que para ustedes las 10 de la mañana son las 10 de la madrugada, algunos, ¿sí? Pero que de una manera misteriosa con el Señor se dan cuenta que a las 3 de la mañana están durmiendo lo más de rico, o sea, no porque estén nerviosos, porque su esposo no ha llegado, su esposa no ha llegado, porque no, todo está marchando sobre ruedas, pero de una manera sobrenatural, usted a las 3 de la mañana como un bombillo. Quizás el Espíritu Santo colocando, ¿por qué no oras? Es un buen tiempo, nadie te molesta, no estás en el ajetreo del día a día, es un buen tiempito, lee algo de la palabra del Señor. Entonces es lindo cómo el Espíritu Santo nos guía. No mientas, es voz del Espíritu Santo, sé honesto, obedece, arrepiéntete de tus pecados. Cada vez que escuchen esa voz, recuerden que es la voz del Espíritu Santo, hablando a nosotros. Comparte el mensaje de salvación. Cuando ustedes, no sé si algunos de ustedes han sentido que tienen a alguien enfrente y viene una voz que les dice, compártele de Cristo. Y usted, ¿sí? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Diciendo, lo que Él te está diciendo, esa situación que te está contando, ese problema que Él tiene, es para que tú le compartas de mí, porque yo puedo ayudarle. Entonces, la voz del Espíritu Santo es única e inconfundible. No contradice la Biblia. Escuchen con atención. Encuentro personas que dicen ser cristianas, que escucharon la voz del Espíritu Santo, y les digo, bueno, hermana, cuénteme a ver qué le habla el Espíritu Santo. Y todo lo que me dice contradice lo que la Biblia dice. ¿Es verdad o es mentira? No puede ser la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos llevará a toda verdad. Es el Espíritu de verdad que nos llevará a la verdad. Un ejemplo de esto lo voy a decir con algo que ocurrió. Cuando era pastor en Cali me recomendaron hacer unas visitas. Y dentro de esas visitas fui una señora que no recuerdo, era familiar de alguien y fuimos a visitarle. Y antes de entrar ahí, el familiar me dijo, no, que a ella no había vuelto a congregarse, o sea, definitivamente no había vuelto a congregarse. Cuando le pregunté que por qué no había vuelto a congregarse, ella dice que un día estando arreglada, ¿sí? Estaba muy ya acicalada para salir, todo el tema, tomó su bolso y cogió y llegó a la puerta y antes de salir le dijo, no vayas a la iglesia está en tu casa, la iglesia es tu casa. Y ella dice que escuchó tan audible esa voz que dijo, es el Espíritu Santo, pues no vuelvo a congregarme. Y desde ese día, no sé si estaba ahí porque no supe más de la señora, pero no había vuelto a congregarse. Pregunta para ustedes, ¿fue el Espíritu Santo que le habló? Porque es que el diablo también habla, ¿sí? Y recuerden que se dice como ángel de luz. Pero entonces, ¿cómo yo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo cuando viene la voz? Porque esa voz es inconfundible, nunca contradice la Biblia, nunca contradice la Biblia. ¿Cómo va a contradecir Hebreos 10:25? Y más en esos tiempos angustiosos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes más, ¿qué es lo que dice ahí? No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice ahí, mirando aún, exhortándonos, viendo que el tiempo está cerca. Lo dije en la versión Reina Valera de Hernando, ¿sí? Reina Valera Vargas, Reina Vargas. ¿Cuál es? Hebreos 10:25, alguien que lo lea rápidamente. Y el 26, fuerte. No dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre.
Imagine, sino exhortándoos. ¿Cuánto más viendo que aquel día se acerca? ¿Cuál día? Los tiempos finales. Entonces era como el ánimo de exhortarla y decirle, mira lo que tú estás pensando, que es de Dios, no es de Dios. Te animo a que vuelvas a congregarte, es lo que el Señor quiere para ti. Entonces tengan eso presente, ¿vale? Entonces, la voz que te dice cuando tu esposa te ha ofendido, tu esposo te ha ofendido, el Espíritu Santo, la voz, digan ustedes cuál es la voz del Espíritu Santo. Pídele perdón, sepárate de tu esposa. ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la voz del diablo? Es sencillo, a veces creemos que andar en el Espíritu es algo espiritualoide. Miren, cuando trabajaba en una compañía, a mí me daba una vergüenza que un compañero de trabajo que decía ser cristiano también, me saludara porque a veces estábamos en unas reuniones así, y apenas me veía, el que yo entraba así, estaban todos en una reunión, todo el tema, es que hola, hermanolo, bendecido, y yo, "Ay, no me diga así". ¿Sí me entienden? Era como, pero realmente queremos reflejarlo es en nuestra vida, que hermanolo, y una terminología toda espiritualoide cree que nos hace espirituales, pero realmente es una vida práctica, de ser buenos ejemplos en nuestro trabajo, de ser serios con lo que nos encomiendan. Eso es vivir en el Espíritu, eso es vivir en el Espíritu, no es levitar. Vivir en el Espíritu es tomar decisiones prácticas que reflejan que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. El creyente, vamos al número 2, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Estamos o no? No solamente el espiritual anda en el Espíritu, sino que el espiritual también anda en las cosas, el espiritual piensa en las cosas de la carne. Escuchen lo que significa el término pensar. Término pensar significa ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente. ¿Han estado muchas veces que están en algún lugar, pero su mente está en otro lugar? Por ejemplo, viene a la iglesia y dice, ¿puse los frijoles? No puse los frijoles. La estufa quedó prendida. Bueno, si la estufa le quedó prendida, sí, salga de aquí ya. Sí, pero pensemos ¿van a venir? ¿No van a venir? Tal cosa. El punto es, usted está aquí y al final mucha gente puede salir bendecida y otros salen, otros simplemente me están viendo, están mirándome en ese momento y están escuchando y están buah, 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 como cetáceo, ¿no? Como si yo hablara en cetáceo, así como buah, buah, por allá. No pasó nada, porque no se ejercitó cuando viene. Mire, una forma de ejercitarse cuando usted viene a la iglesia es duerma bien el día anterior, ¿sí? Hay muchas cosas que uno puede hacer, prácticas que te pueden ayudar en tu término espiritual. Ejercitar tu mente, interesarse en, preocuparse en obediencia, pensar, sentir. Imagínense, cuando hablamos de pensar de las cosas del Espíritu, no significa que seamos personas místicas, extraterrestres o espiritualoides con palabras pseudo-cristianas. A veces pensamos que es palabras pseudo-cristianas, pero realmente pensar en las cosas del Espíritu es pensar, disponerme, bueno, voy a estudiar la Biblia, voy a concentrarme, voy a pensar realmente qué es lo que este pasaje quiere decirme. Y entro con expectativa a leer la palabra de Dios. Cuando hablamos, apagar el celular, ese es ser espiritual, ¿sí? Apagar el televisor, o sea, generar en lo que me voy a enfocar, porque yo quiero que el Señor me hable. Entonces, cuando hablamos porque las batallas más frecuentes ocurren en nuestra mente, pensamientos incorrectos, ¿sí? En este campo es donde el enemigo toma más o envía más dardos. Entonces el cristiano debe ejercitar la mente en la palabra de Dios, en leer, y eso es pensar en las cosas del Espíritu, pensar también lo que dice Filipenses 4:8. Por favor, acompáñenme. Cuando nuestra mente está ejercitada en la palabra de Dios, estamos pensando en las cosas del Espíritu. Filipenses 4:8. Dice aquí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? ¿Saben? Yo quiero que piensen en esta mañana, ¿quién es el único que cumple estas bondades? Piensen en una persona, piensen en alguien que cumpla toda esa característica. ¿Quién es verdadero? ¿Quién es honesto? ¿Quién es justo? ¿Quién es todo? ¿No? Todo. No es medio justo, medio honesto. No, todo verdadero, todo honesto, todo justo, todo puro, todo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud alguna. ¿Saben de quién está hablando? Que nuestro pensamiento debe estar conectado con el de Cristo. ¿En qué aspecto? En algún momento, pensar en las cosas del Espíritu es pensar cómo Jesús lo haría. Se vendieron unas manillas, se venden aún con unas siglas WWJD, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y eso es lo que el creyente debería preguntarse antes de hacer algo. ¿Sí? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Contaba Paola en el estudio del sur que me sorprendió. Miren esto, ¿qué haría usted? De un hombre, Paola trabaja en el sector de seguros, de un hombre que su hijo a escondidas le sacó el carro y fue y se pegó una estrellada que el carro se fue de pérdida total. El hijo está vivo y todo el tema, pero el papá de este muchacho, y hay una cláusula donde dice, hay unas cláusulas, una letra menuda donde dice, por ejemplo, que la persona que tuvo el siniestro tuvo que haber tenido la aprobación del que está asegurado, ¿no? O sea, y en este momento este señor se da cuenta, pues que su hijo ha hecho esto. ¿Qué haría usted? Si sabe, el seguro le va a pagar, pero su hijo le tomó el carro, o sea, él no estaba con la aprobación del asegurado. Y saben, él fue a la aseguradora y le dijo, mire, mi hijo tomó el carro sin permiso. Ahí dice que tal, que si no me lo van a pagar, lo que sea, pero él verá cómo me lo va a pagar. Pero eso fue lo que pasó y yo no voy a mentir para que ustedes me tengan que pagar el seguro. Y algunos de los que están aquí deben de estar diciendo, mucho bobo. Ay, pero es que hay gente boba en la vida. Y miren, ¿y saben qué? Lo que es una lección de lo que es pensar en el Espíritu. Y cómo Dios termina honrando la verdad. Él dijo, si me lo van a pagar, si me lo van a pagar, pero dice, wow, qué tremendo. Yo inmediatamente pensaba, ¿qué hubiese hecho yo? ¿Sí? Y tenaz. Entonces, pensar, ejemplos prácticos de pensar en las cosas del Espíritu, pensar en las bondades de Dios en lugar de pensar de las dificultades en un momento de desespero, pensar en amar a nuestra esposa o esposo en lugar de estar pensando en celarlos o buscarle pelea. Yo no sé si ustedes conocen de la mujer que era